Padre amado, muchas gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia, por ser un Dios bondadoso y bueno. Y, Señor, estamos aquí esta mañana, un pueblo necesitado, Señor, de escuchar de ti, no de un hombre, sino de Dios. Y pido, Señor, que me uses con tu palabra, Señor, para hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos. Señor, necesitamos este ánimo, ese esfuerzo, este gozo, este alimento espiritual que tú tienes para nosotros, para tu pueblo. Señor, gracias por amarnos, gracias por salvarnos. Pido, Señor, por cada hermano aquí, cada visita. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros y lo que quieres hacer a través de nosotros. Y si hay alguien aquí esta mañana sin Cristo, que hoy sea el día de esa transformación espiritual, que se dé cuenta de su necesidad de Cristo. Señor, esta siempre es nuestra oración y nuestra petición, Señor, que se salven las almas aquí en Murcia. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos ahora en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, pues este es el número 9 de las parábolas y esta es la historia con verdades eternas, la parábola de los dos deudores o otro subtítulo, la peor prisión del mundo. Y como vamos diciendo en cada uno de esos mensajes, una parábola es una historia que enseña una verdad central. Y nuestra tarea, nuestra responsabilidad es entender lo que está enseñando estas parábolas para nosotros. En el día de Cristo, cuando Cristo estaba contando esas parábolas a la gente, a sus discípulos, tenía un mensaje. Es el mismo mensaje para nosotros hoy, no ha cambiado a través de los siglos. Una de mis historias favoritas trata sobre un hombre que fue mordido por un perro y que más tarde se descubrió que tenía rabia. El hombre fue trasladado de urgencias al hospital, donde las pruebas revelaron que efectivamente había contratado la rabia. ¿Sabes lo que es la rabia? No se oye mucho hoy día, pero en aquellos días la ciencia médica todavía no tenía solución para ese problema. Y su médico se enfrentó a la tarea difícil de informarle de su enfermedad, que era incurable, era terminal. Señor, haremos todo lo posible para que se sienta cómodo, pero no puedo darte falsas esperanzas. No hay nada que podemos hacer. Y mi mejor consejo es que pongas en orden tus asuntos lo antes posible. El moribundo se desplomó en la cama conmocionado, como se puede imaginar, pero finalmente reunió las fuerzas suficientes para pedir un bolígrafo y papel. Entonces se puso a trabajar con energía y una hora más tarde, cuando el médico regresó, el hombre siguió escribiendo con vigor. Me alegro de ver que estás trabajando en su testamento. No, este no es mi testamento, doctor. Esta es una lista de personas a las que voy a morder antes de morir. Ay, ¿qué está en el corazón de este hombre? Muchos de nosotros vivimos y morimos con ese tipo de lista. Escrita tal vez no en papel, pero en nuestra mente, en nuestro corazón. Personas que nos han hecho daño. ¿Tienes una lista como esa lista? Me temo que sí. Es fácil proclamar la virtud de perdón, pero la realidad es otra cosa. C.S. Lewis lo expresó muy bien. El perdón es una palabra hermosa hasta que tienes algo que perdonar. Es bueno para los demás. Pero ¿por qué es tan difícil perdonar? Perdonar es difícil porque va en contra de la naturaleza, Difícil porque no es natural. El impulso natural del ser humano es, en su estado caído de la naturaleza adámica, es vengarse, exigir venganza. El perdón va en contra de la naturaleza humana. En segundo lugar es difícil porque no es justo. Perdonar sin una recompensa justa ofende nuestro sentido de justicia.
Queremos que se nos dé la razón, la restauración, sino la retribución. Entonces, no es natural y no es justo, parece. Y hoy en nuestra serie de historias con verdades eternas, el apóstol Pedro pregunta al Señor sobre ese tema. Él está luchando con el tema de perdón y ese tiene todo que ver con nosotros hoy día. Amén, ¿verdad? Que aquí sí. En el capítulo 18, Mateo, Jesús está tratando el tema de cómo tratar a un hermano que peca ahí en la disciplina en la iglesia, en versículos 15, 16, si no te oye, y si lo oyere, dilo a la iglesia. Y pues en versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese está hablando de la iglesia cuando tiene que hablar de la disciplina. Este no es un estudio bíblico en tu casa donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dios siempre está contigo. Amén. Dios está contigo si eres un hijo de Dios. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es cuando la iglesia tiene que tratar con un asunto de disciplina. Este es otro mensaje. Dios está ahí en una manera especial. Lo que la iglesia hace se verifica en el cielo. Entonces, hay que ver estos versículos en contexto. Pero luego Pedro se acerca al Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pedro está escuchando esa enseñanza de cuando tu hermano peca contra ti y se fija un aspecto. ¿Qué significa eso en cuanto a cuánto debo perdonar a alguien que me ha hecho daño? Donde el versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro comete aquí 2 errores que nos resultan evidentes. Primero, en primer lugar, da por sentado su hermano pecará contra él y no él contra su hermano. Nos damos por sentado que es otro que nos ofende a nosotros. Y nunca, yo soy perfecto, ¿verdad? Pregunta a mi esposa. No preguntes a mi esposa, por favor. Entonces, la idea es que alguien va a pecar contra mí. Yo nunca peco contra nadie. Y el segundo error, Pedro quería establecer algún tipo de límite al perdón. Y para ser justos, hay que decir que fue generoso en su límite. Pedro pregunta si perdonar 7 veces sería suficiente. Alguien peca contra ti 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, te perdono, 7, te pego. No, los rabinos de la época enseñaban que se debía perdonar 3 veces. Lo cual se deriva de una interpretación errónea del libro de Amós, desde donde dice, Dios revocaría el castigo contra ellos por 3 transgresiones, pero no por 4. Y por lo tanto, enseñaban que Dios mismo nunca perdonaba más de 3 veces. Es lo que enseñaban los rabinos. ¿Es cierto o no? La misericordia de Dios es para siempre, amén. El perdón de Dios es sin límite. Y hay que reconocer que aquí Pedro está diciendo hasta 7 veces, está duplicando lo que los rabinos enseñaban, es generoso. Pedro está hasta 7 veces, ¿verdad, Señor? Y creo que Jesús deja boca abierto a Pedro con su respuesta. Dice el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, vamos a ver esto un momento. Puede significar este término 2 cosas. Literalmente es en griego 77. Ahora es un poco ambiguo. Ya se puede significar 70 más 7. ¿Qué es 70 más 7? Los matemáticos, Pastor Domingo, no me des nada de tareas de matemáticas. 70 más 7 es 77. O puede ser 70 por 7, que es, como se suele decir, 490. ¿Quién aquí ha contado hasta 491 ofensas contra ti? Entonces, tiene que ser la misma ofensa, en las mismas circunstancias, y lo puedes perdonar hasta 490 veces.
Bueno, yo creo que es lo que quiere decir que el Señor aquí, que nosotros debemos tener un perdón no limitado, no limitado. Significa, es un llamamiento a perdón ilimitado. Y cuando has perdonado a una persona tantas veces, adquieres este hábito de perdonar. Ya no estás contando. Después de 10, 20, 50 veces ya has perdido el número. Y no necesitas establecer límites ni contar. ¿Por qué? Estás dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Es la pregunta. Al responder a la pregunta de Pedro, Jesús contó una historia que se conoce como la parábola de los dos deudores, o otro título del siervo implacable. En esta historia Jesús aborda las dos necesidades más importantes del hombre en lo que respecto al perdón. Vamos a ver la primera parte, en versículos 21-27, se refiere a aquellos que necesitan perdón. Y la segunda parte, en versículos hasta 28 a 35, los que necesitan perdonar. Esos son los dos aspectos, las dos monedas, las dos caras del mismo moneda, ¿verdad? Pero antes de examinar la parábola, vamos a recordar tres cosas, algunos aspectos importantes de lo que es el perdón. El perdón no es lo mismo que olvidar. Te perdono y lo voy a olvidar para siempre. No, este no es normal, este no es humano. Podemos olvidar. Pero podemos perdonar, pero tú tienes esos recuerdos. Lo que pasa es cuando Dios olvida nuestros pecados, no se le escapan de la memoria, simplemente no los recuerda en nuestra contra. Cuando alguien peca contra nosotros, no es que tenemos que borrar todo de nuestra memoria. ¿Hay alguien que puede hacer esto? Yo creo que no. Están ahí, pero lo que pasa, ya no tenemos estos recuerdos en su contra. Lo hemos perdonado. Sí, es hecho, está en la historia, está grabado aquí, pero ya no afecta nuestra relación. Difícil, ¿verdad? También otro aspecto de perdón no es justificar, excusar o comprender. Incluso a veces no entendemos por qué lo hizo. Porque la persona actuó contigo de la manera en que lo hizo. Entonces, no es justificar. No estás justificando. Cuando tú perdones, no estás justificando. Ni tampoco tienes que entender por lo que hizo. Pero estás perdonando. Luego, otro aspecto, el perdón es nuestra respuesta emocional hacia el ofensor, sin negar las consecuencias. Hay consecuencias de todos nuestros hechos. Por ejemplo, el indulto se ocupa de las consecuencias de la ofensa. Y a menos que tengamos tú y yo la autoridad, es posible que no podamos indultar la ofensa, borrarla o hacer la ofensa desaparecer. Pero siempre podemos perdonar. Amén. Entonces, no es olvidar, no es justificar y no es olvidar las consecuencias de esa ofensa. Entonces, vamos con esto como base, vamos a entrar en la primera parte. La gran necesidad del hombre es recibir perdón. Lo hemos leído, los versículos 23 a 27 aquí. Lo que, resumiendo, aquí un hombre tiene una deuda enorme. Vamos a ver. Un talento, ¿alguien sabe cuánto es un talento? Bueno, ese de cantar, tocar la guitarra. No estamos hablando de eso. En la Biblia, un talento era una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero equivalente a 6,000 denarios. ¿Cuánto era el denario? El denario era el sueldo de un día. 6,000 denarios. Es que como 20 años de trabajo, ¿vale? Y calculando un salario de 20,000 euros, hemos hablado de eso el otro día, ¿verdad, Tony? 20,000 euros al año, promedio, 1,500 por 12, no sé. Vamos a decir 20,000 euros al año,
Dice aquí que tenía una deuda de 10,000 talentos. Vamos a ver, eso lo tengo aquí. ¿Vale? ¿Lo ves ahí? 10,000 talentos, lo que sería más de 4,000 millones de euros. ¿Vale? 10,000 talentos. Es de 10,000 sueldos de 20 años. ¿Vale? Un talento es de 6,000 denarios por 20. Y la cuestión es que su deuda era inconcebible, era enorme. No había forma posible que pudiera pagar esa deuda en su vida, ni en 2 o 3 o 4 o 5 vidas. Antes, las consecuencias de sus actos suplica que le den más tiempo. ¿Más tiempo para qué? 4,000 millones de euros. Un análisis atenta del versículo 26 dice aquí: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es imposible. El hombre no entendía la gravedad de su deuda, no entendía la enormidad, seguía sin estar dispuesto a admitir que había hecho nada malo. Fue una deuda, una cantidad absolutamente imposible de pagar. Tardaría muchas vidas más para pagar todo esto. En versículo 27, el Señor de aquel siervo, que movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Esto lo harías tú? Una cantidad así enorme. Este es el carácter del amo y no del siervo. Es la misericordia, la gracia del amo que representa el Señor, ¿verdad? Y lo que produce la liberación de la deuda. El amo tomó una decisión basada en la compasión. Entonces el amo de aquel siervo, movido a compasión, le soltó, le perdonó toda la deuda. Ahora, el amo perdonó a su siervo por compasión hacia él y su familia. Y debemos vernos reflejados en esto si queremos que esta parábola de Jesús nos ayude. El Señor está enseñando aquí algo importante, ¿verdad?, sobre perdonar. Y para los oyentes de aquel día, cuando Jesús estaba hablando con esa gente y a Pedro y a los discípulos, también está hablando a nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces has pecado contra Dios esta semana? Lo dejamos ahí. Debemos ver que la suma de nuestras ofensas contra Dios a lo largo de los años, como una deuda enorme, una cantidad absolutamente imposible de pagar, debemos verlo así. Nuestras rebeliones, nuestros actos, nuestros pensamientos egoístas, nuestras elecciones deliberadas, nuestra falta de amor hacia los demás, el daño que hemos causado a otros, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestras lujurias, nuestra amargura, nuestros odios, nuestras mentiras, actos de comisión, hechos no cumplidos, y la lista sigue. Todo esto se suma a lo largo de los años, sumando, atesorando, dice la palabra en Romanos, ira para aquel día, atesorando la ira de Dios, sumando a lo largo de los años una deuda asombrosa que tenemos con Dios y que no podemos pagar. Entonces, si tú estás aquí esta mañana y dices: bueno, yo estoy bien, yo soy bueno con Dios y no pasa nada, no entiendes, como este hombre, la enormidad de tu estado de condición delante de Dios. Es asombroso. Pero entonces llega la buena noticia. ¿Qué son las buenas noticias del Evangelio? Las maravillas, buenas noticias del Evangelio, que podemos ser perdonados en el nombre de Jesucristo. Dios es un Dios rico en perdonar. Es lo que separa el cristianismo de las demás religiones, ¿verdad? Lo he dicho varias veces aquí, siempre a través de los años. El cristianismo es la única religión en el mundo que enseña el perdón.
las otras obras, justificarse, hay que hacer esto, hay que hacer esos ritos, pero el cristianismo es el único que tiene una forma lógica de perdonar los pecados del ser humano. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de compasión y misericordia. Y sospecho que algunos de los que están aquí esta mañana han hecho algo a alguien y nunca han pedido perdón. Dice el Señor en otro versículo en Mateo capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Vale? Si hay una relación que no está bien, entonces lo que Dios está diciendo aquí, tu adoración no es aceptable. Tienes que reconciliarte con tu hermano. Tienes que tener un corazón, una conciencia limpia. Si tú estás aquí todavía con amargura, veneno, venganza en tu corazón no está preparado para adorar a Dios esta mañana. Amén. Amén, es verdad. Entonces el Señor dice, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, entonces vuelve y hablamos. Pues ¿hay alguien a quien necesitas ir a ver esta semana? ¿Hay alguien que necesitas perdonar esta semana? ¿Quién es esta persona que acaba de entrar en tu mente? ¿Tú ves la cara de esa persona? ¡Pum! El pastor dice, tengo que perdonar a una persona. ¿Qué es la primera imagen que entra en tu cara, en tu mente? ¿Alguien? Bueno, si no, bienvenido, está bien. Entonces, la primera gran necesidad del hombre es primero recibir el perdón. ¿Cuál es la segunda? La segunda gran necesidad del hombre con respecto a perdonar es extender el perdón. No pedir perdón, pero extender el perdón. Entonces, en versículo 28 a 35 hemos leído esto. Uno esperaría que el hombre que había sido perdonado de una cantidad tan grande saliera gozoso, lleno de alegría, con un corazón ligero, ¿verdad? La conciencia limpia. Y con alegría, contando toda su experiencia con el amo, pero no lo hizo. En cambio, prendió a un hombre que le debía una cantidad mucho menor, que pone ahí. Entonces, 28, saliendo aquel siervo, hay uno que sus consiervos que le debía 100 denarios, vamos a decir 4 meses, ¿vale? 4 meses de dinero. Entonces, no es insignificante, pero en comparación de lo que su amo le ha perdonado, es un granito de arena, ¿verdad? En comparación a lo que se le había perdonado. Y en vez de mostrar compasión y misericordia, le echan en la cárcel. Obviamente había algo malo en el corazón de este hombre. Y ese es el énfasis de esa parábola, lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo en esta historia. Aunque tiene el derecho, escucha, aunque tiene el derecho legal de exigir el pago, ciertamente no tiene el derecho moral. Lo que acaba de ser perdonado, y él está exigiendo esto de su consiervo. La Biblia dice, o sea, se cita aquí, es imposible recibir el perdón con gratitud por un lado y negarlo con venganza por el otro lado. Entonces, tenemos que ser coherentes con nuestro perdón. La consecuencia de no perdonar fue que el primer siervo, que tenía esa cantidad enorme de deuda, fue devuelto a la cárcel. El amo le había perdonado, pero los otros consiervos lo contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces dice en versículo 32 que el amo le echó en la cárcel. Entonces no solamente a él, sino también fue devuelto a la cárcel junto con su familia y todos sufrieron. Entonces, dice aquí
¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, todos que están a nuestro alrededor sufren, toda la familia. Cuando tú no perdonas, tu esposo, tu esposa sufre. Cuando tú no perdonas, la familia sufre. Cuando tú no perdonas, la iglesia sufre. Todos sufrimos cuando no perdonamos. Y todos los que nos rodean pagan el precio de uno que es obstinado y no perdonar a quienes nos ofenden. Y pregunto, ¿está surgiendo aquí el Señor que Dios Padre empleará torturadores o tormentores para enseñarnos una lección sobre el perdón? Dice aquí, entonces en versículo 34, su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se debía. Entonces, ese no es un reflejo del Señor. Está hablando de un amo terrenal. Entonces, el Señor no hace nada así. Con este enojo le entregó a ser castigado, torturados. Está hablando del Señor que acaba de tener esa compasión y misericordia. No. Lo que está diciendo aquí tiene que ver con las consecuencias presentes. Tú y yo sufrimos. No estamos hablando de la vida venidera ni en el juicio eterno. Dios nos va a castigar. Siervo malo, has hecho esto. No, está hablando de esta vida ahora mismo, las consecuencias, la falta de perdón. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensa el Señor de esto? Versículo 32, hay una palabra muy clave aquí. Tiene una palabra, aceptar el perdón de Dios y luego negarse a perdonar a otra persona. No es solo lamentable, ¿qué dice el versículo 32? Entonces, llamándole su siervo, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, todo porque me rogaste. ¿Qué piensa el Señor de todo eso? Es malvado, ese siervo malvado. Quiero decir esto con toda la firmeza de mi ser. Lo que sucede a este hombre no sucederá a cada uno de nosotros, a menos que aprendamos a perdonar. Los torturadores, tormentadores vendrán, sean emocionales, físicos o mentales, nos llevarán a esos lugares de tortura, los pensamientos, las emociones, las ideas, la venganza, todo eso que está en nuestra mente comiéndonos, torturándonos, si no llevamos y no perdonamos a quienes nos han hecho daño. ¿A que sí? Entonces, ¿quién o a quiénes son estos torturadores? Algunas de las prisiones más conocidas por sus duras condiciones y su brutal reputación. Ahora, yo haciendo un poco de investigación GPT, entonces he buscado algunas de las peores prisiones en el mundo. Y uno es ADX, no sé qué significa, Flores, conocido como la Alcatraz de las Rocosas, alberga a los reclusos más peligrosos en condiciones de aislamiento extremo. Lo podéis ver, la letra es pequeña, lo sé. Prisión Black Dolphin, Rusia, un centro de alta seguridad para delincuentes violentos famosos por su estricto control y sus condiciones agotadoras. Prisión de Diyarbakir, Turquía. Ellos tienen fama. Históricamente conocido por los abusos contra los derechos humanos y la tortura. La Sabaneta, Venezuela. ¿Se conoce? ¿Se sabe algo? ¿No? La Sabaneta. Nuestros venezolanos dicen que sí o que no. Conocido por el sobrepoblamiento, la violencia, las malas condiciones de la vida. Es en la cuarta lugar. Bangkok, Tailandia, apodado de Bangkok Hilton, tiene fama de aplicar un trato duro y ofrecer malas condiciones. Según el Internet, esas son las 5 prisiones más malas en el mundo.
Suelen citarse en informes sobre confinamiento extremo, violencia, preocupaciones en materia de derechos humanos. Pero la peor prisión en el mundo no es estos, porque solo pueden confinar nuestros cuerpos. La prisión peor en el mundo está en tu mente. En tu mente. Describe, encadena nuestras almas. Lo más triste es que nosotros mismos nos metemos ahí en nuestras emociones, en nuestra mente. ¿Cuál es la prisión más horrible? La prisión de un espíritu que no perdona. La alternativa al perdón es, al final, un proceso incesante de dolor, amargura, ira, resentimiento y autodestrucción. El gráfico ahí dice, algunos piensan que perdonar es perder. Perdonar es ganar, porque te libera de tus odios, rencores y resentimientos. Y es verdad. Es verdad. Un pastor cuenta una poderosa ilustración del efecto de la prisión de rencor, de no perdonar. Dice, hace unos años me pasó una experiencia poderosa que nunca olvidaré. Una mujer de unos 80 años me contó que 50 años atrás, ¿vale? Su tía le había dicho algo insultante y que ella nunca se le había perdonado. 50 años después, esa mujer podía relatar el suceso con todos los detalles y sentía la misma amargura, la misma ira, resentimiento que cuando ocurrió, con la misma emoción e intensidad, 50 años más tarde. Y no me extrañaba que a esas alturas se hubiera convertido. ¿Cómo era esa mujer? ¿Una mujer feliz, alegre? No, amargada, malhumorada, conflictiva, infeliz, incapaz de encontrar la paz en la vida. 50 años. 50 años después, seguía en manos de sus tormentores. Corrie ten Boom comparó el perdón con soltar la cuerda de una campana. Si alguna vez has visto una iglesia con una campana de verdad, estos antiguos con la cuerda, hay que hacerla sonar, tirar esa cuerda. Algunos ahora son electrónicos, algunos son grabados ahora. Incluso la iglesia católica se pone más perezosa. Entonces, tirar la cuerda. Y una vez que empieza a sonar, hay que mantener el impulso, porque va por inercia. Y ten Boom dijo que el perdón es soltar la cuerda. Ahora, ese es así de sencillo. Pero cuando lo haces, la campana sigue sonando por inercia. Y sin embargo, a quitar las manos de la cuerda, la campana comienza a ralentizarse y finalmente se para. Y lo mismo ocurre con el perdón. Cuando decides perdonar, los viejos sentimientos de rencor y venganza pueden seguir manifestándose, es cierto, pero al fin y al cabo tienen mucho impulso e inercia. Pero si tú afirmas tu decisión de perdonar, ese espíritu rencoroso comenzará a ralentizarse. Entonces finalmente se tendrá. Entonces, el perdón no es algo que se siente, es algo que se hace. Es soltar la cuerda de la venganza. Algunos dirán, bueno, yo sé que debo perdonar, pero no sale de mí, no está en mi corazón, no puedo. No es que no puedes, es que no quieres. No quieres. Entonces, el perdón no es algo que se siente, es algo que se hace. Entonces, para terminar, casi siempre cuando pensamos en el perdón, el Espíritu Santo nos muestra nombres y rostros en nuestra mente, personas a las que necesitamos pedir perdón o a las que debemos perdonar. Durante este mensaje hemos hablado de pedir perdón y extender perdón. Y pues quiero que todos aquí
inclinen sus cabezas y cierren sus ojos ahora mismo. Pueden quedar sentados. Pero quiero que vayas pensando en tu mente si hay alguien que necesitas pedir perdón a alguien. Puedes pensar ahora mismo en una persona a la que hayas hecho daño, lo sabes, y aún no se lo hayas confesado. ¿Estás listo para tomar esta decisión hoy de perdonar o quedar en esa prisión, esa cárcel? Entonces, si deseas que yo ore contigo sobre ese asunto, pues levanta la mano. ¿Hay alguien que necesitas perdonar? Yo oraré contigo por ti. ¿Hay alguien que necesitas perdonar esta mañana? Levanta la mano, sin vergüenza, nadie está mirando. Entonces, tal vez necesitas extender el perdón. Necesitas perdonar a alguien que te ha hecho daño. ¿Hay alguien que te ha hecho daño y nunca has podido perdonar? Y el pastor, es que lo que pides tú, lo que pide el Señor es difícil. Claro, es difícil. No es fácil. Pero ¿estás listo para perdonar esa deuda tan chiquitita en comparación a lo que el Señor te ha perdonado? ¿Te das cuenta? Entonces, si necesitas extender el perdón, levanta la mano. Quiero ver si hay alguien aquí que necesita extender perdón. ¿Alguien te ha hecho daño? Necesitas perdonar a esa persona. Gracias. Necesitas admitir también que eres un pecador y pedir perdón a Dios. Si no eres un hijo de Dios esta mañana, tú tienes una deuda enorme de pecados. Si estás aquí, no puedes decir, pastor, yo no soy un hijo de Dios, no soy un creyente. Nunca lo has hecho, pero hoy es el momento perfecto de pedir perdón a Dios. Señor, yo sé que eres un Dios misericordioso, compasivo y generoso, rico en perdón. Yo necesito tu perdón porque tengo un montón de pecados y la ira de Dios está atesorándose en mi contra. Si necesitas el perdón de Dios esta mañana, levanta la mano. Si no tienes esta relación con Él, tienes una deuda enorme. ¿Hay alguien? Necesitas el perdón de Dios. Levanta la mano. Gracias. Bueno, puedes abrir los ojos y mirar aquí en la pantalla. Entonces, antes de terminar, 2 versículos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? Todos nuestros pecados. Y dice, de la misma manera nosotros debemos perdonar a los demás. ¿Fácil? No lo es. No lo es. Dice aquí otro versículo en Colosenses, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y otra vez con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, vamos a pedir la ayuda.